Estamos en la noche menos pensada y por supuesto con invitados importantes. De antemano agradecemos a todos quienes han esperado este momento para encontrarse con esta mesa redonda donde ustedes podrán saber algo más sobre el caso que acabamos de exhibir, que se denominó El Viaje Infinito. Yo creo que ustedes tienen muchas preguntas, muchas inquietudes, pero antes de eso quiero presentarles nada más a nuestros invitados que nos acompañan esta noche. Tenemos junto a nosotros a un gran medium que ya ha estado junto a la noche menos pensada. Esteban Vigo, muy buenas noches, gusto de saludarte. Estamos solo presentándote y lo propio haremos con... Ustedes deberán ponderarlo con exactitud. La protagonista de esta historia que acaban de ver en El Viaje Infinito se llama Margarita Faray. Ella es la protagonista real de este relato y esta noche ha accedido a compartir con nosotros también. Solo la saludamos, la estamos mostrando para decirle, con ella conversaremos luego. Muchas gracias. Y vamos a invitar, por cierto, a quienes están sintonizando este programa a esta hora del día. ¿Qué hora es exactamente? Son las 12:05. Y hay muchos de ustedes que están interesados en formar parte de esta mesa redonda y nosotros queremos que virtualmente se sienten aquí. Pues bien, esta noche tenemos, diría, lo de siempre, en un interés un poquito elevado sobre la tenencia de este tazón. ¿Quieren tenerlo ustedes? Pues bien, hay una manera de obtenerlo y esto es participando en el relato, ¿no es verdad?, de un solo tuit, un relato paranormal me refiero. Si esa experiencia logran plasmarla allí, nos las mandan. El lugar donde las manden es a través del Gato el Día Menos Pensado en TVN. ¿De acuerdo? Gato el Día Menos Pensado en TVN. Y si quieren participar, yo creo que sí, haciendo algunas preguntas a nuestros invitados, también pueden hacerlo mediante ese mismo contacto. ¿Sí? De acuerdo. Iremos a lo nuestro, ¿verdad? Ya hay interés. Y gracias por eso. Ya hay gente que nos está escribiendo y está inquieta por ser partícipe de esta reunión, de esta mesa redonda. Veamos los primeros comentarios, ¿sí? Sara Contreras dice: El Día Menos Pensado en TVN, el capítulo de hoy muestra algo tan común como es desdoblarse. Lo que no manejamos, dice, es la capacidad de ir y venir. Lo complicado es tal vez, dice ella también, lo complicado tal vez es no poder regresar al cuerpo. Esta pregunta se la vamos a hacer en un momento determinado a Esteban. ¿Saben por qué? Porque es recurrente eso, muy recurrente. ¿Qué más tenemos? ¿Hay más inquietudes? María Eugenia, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Si tú escribes, ¿sentirá miedo, paz, incertidumbre cuando te desdoblas de tu cuerpo? No es un sí y un no, yo creo. Yo creo que esta pregunta requiere contenido, requiere base, fundamento. ¿Hay otro twist por ahí? ¿Otro mensaje? Duncan nos dice: en el viaje astral se tiene acceso a otras realidades y a otros conocimientos. También creo que es interesante averiguar si eso es tan efectivo como tú lo planteas. Si hay más, seguimos leyendo. Parece que la gente está muy interesada. María Eugenia Díaz, muy buenas noches. También reitero los agradecimientos por tu compañía en este momento, en la noche menos pensada. Mira, deambular en este plano y reencontrarse con familiares que ya partieron, dice ella, María Eugenia Díaz, digo, no María Paz, en paz estoy yo, espero. Digo, los que ya partieron, para mí, dice ella, sería maravilloso. Bueno, quédense en nuestra pantalla
sigan participando. Vamos a leer todo lo que ustedes nos escriban. Por cierto, las preguntas más interesantes y ad hoc de lo que estamos hablando. Habíamos presentado a la protagonista real de esta historia que accedió, ¿verdad? Hay algunos que tienen mucha intimidad y prefieren distanciarse del caso que nos relatan. En esta ocasión sucede exactamente al revés. Margarita Faray, la protagonista de esta historia que ustedes bien recuerdan porque acaban de ver el caso, nos va a dar su impresión. Margarita, ¿qué tal te pareció esta historia que hemos hecho con tu relato? Precioso, precioso. Cuando me mostraron el video, tengo que decir, me cayeron unas lágrimas al acordarme de mi caso, de lo que viví. ¿Y qué momento tan importante fue el que hizo ese nexo para que tú te emocionaras, Margarita? Recordar cuando el médico no daba posibilidades de que yo iba a vivir y decía, aquí estoy. En el relato nosotros graficamos que tú te haces presente cuando escuchas ese comentario. Debe haber sido muy fuerte eso, ¿no? Demasiado. El médico cuando da el diagnóstico, su opinión, dijo, hablen con los familiares de la paciente y que busquen dónde enterrarla porque esta noche no pasa. Ahí, como pudieron ver el video, mi espíritu sale en ese mismo momento y a deambular. Yo siempre respiro hondo cuando tengo esta respuesta porque quiero estar en la cabeza de todos quienes nos acompañan esta noche, gente que acepta estas realidades, que las niega de plano, que las comparte. Y yo trato de estar justo en el medio. Por favor, quiero que me entiendan mi posición, pero me encuentro siempre preguntándole, me dan ganas de decirte, lo voy a hacer luego, o Margarita, para que prepares tu respuesta, es ¿qué se siente realmente cuando uno es invisible en esta materia? Pero vamos a entrar en materia ya un poco más de contenido respecto a lo que hemos visto, y la pregunta es la misma para ti, Esteban. ¿Cómo viste este caso? ¿Qué te pareció desde todo ángulo? A ver, en principio me pareció un caso fascinante, la verdad. A mí este tema me fascina, me encanta. Y aparte, porque de pronto es un tema tabú, sigue siendo un tema tabú. Esto es un tema que, fíjate que hay estudios que manifiestan que no es un tema poco frecuente. Por lo menos un 15%, y esto está probado, ¿no? Y hay documentos al respecto, estudios, que manifiestan que en principio como un 15% de las personas que tienen muerte clínica, o sea, paro cardiorrespiratorio y que los reaniman, sufren experiencias de este tipo, pero solo un 4% lo manifiestan por el estigma social que puede implicar el manifestarlo, porque, claro, pueden considerar que está loco, que está mintiendo, ¿te fijas? Y el estigma social lo limita mucho, pero es mucho más frecuente de lo que nosotros creemos, fíjate. Y yendo a la película, digo yo, Uh-huh. ¿te pareció interesante cómo fue mostrada? Porque para poder leer bien el concepto del desdoblamiento, en este caso, uno tiene que imbuirse en la historia, en el relato, tiene que ser por supuesto, creíble. ¿Hay algo ahí que te pareció interesante? Sí, me pareció súper bien logrado. De hecho, lo que te comentaba anteriormente, me resultó súper interesante el trabajo postproducción, cómo se logró estas imágenes, ¿no es cierto?, donde se desdobla y cómo no resulta burdo, resulta claro y muestra claramente cómo se generan estos fenómenos. Lo encontré súper bien logrado, la verdad. Bueno, eso es bien complicado para el equipo nuestro, ¿no? En el sentido de que cuando un efecto, porque son efectos, no se realizan a cabalidad, se produce un distanciamiento del espectador en ese sentido, porque tiende a minimizar la historia, a no creer lo que está viendo. Y el esfuerzo grande que nosotros tenemos, los directores que nos acompañan a menudo con la realización de estos casos, es exactamente ese, hacer todo lo posible para que esta historia esté en un concepto de absoluta cotidianidad. Bueno, lo que te explicaba adelante, ¿qué me puedes responder? Yo pienso, siempre lo he dicho, pienso que el haber vivido una experiencia así tiene propósito. Quiero compartirles igual algo que no se vio.
No se vio en Es que el no relato. salió, claro, no se vio. No sé por qué no lo conversamos. A ver, cuéntame si me recuerdo, porque en la conversación que tuvimos antes de la realización, cuando yo realizaba el guión, debiste habérmelo dicho. O yo lo ignoré por algo. Cuéntamelo, Sí. estoy curioso. Lo que pasa es que esa vez, cuando mi espíritu empezó a elevar, yo siempre lo nombro cielo, ¿ya? Diviso una luz y me llama la atención porque había mucho, un color gris, un color opaco. Y bueno, visualizo una luz y mi espíritu llegó hacia esa luz. Se presentan las 3 personas, que es mi abuelo, el papá de mi mamá, un vecino y un primo. Y mi primo me dice: Margarita, este es el cielo. Si no te quieres quedar, no te quedes. Me dice: yo estoy esperando a la gloria. El Señor la mandó. Detente un segundito. Yo creo que hay muchos espectadores, sobre todo usted que está en camita en este momento, muy calentita, a lo mejor queriendo aclarar exactamente eso, ¿no? Porque el personaje deambula en su entorno, pero no se define como el cielo necesariamente. Hubo una intención manifiesta de no decir que era el cielo, porque eso era como Sí. era una obviedad que no lo permitía el caso. Quería que la gente pensara, ¿verdad?, qué estaba pasando exactamente. A lo mejor usted concluyó que, como Margarita así lo leyó desde siempre, ellos estaban, ya tenían carta blanca, San Pedro le había abierto las puertas, según tú, ¿no? Sí. Bueno, y la cosa es que, como le digo, venía volviendo porque mi primo me dijo: Margarita, yo estoy esperando a la gloria, en 10 días más ella tiene que estar acá, el Señor la mandó a buscar, ¿ya? Y la cosa es que me decía: mira para abajo, si de aquí vemos todo. Y yo miraba desde la altura hacia la tierra y yo veía mucha gente. Le veía la mollera porque, bueno, que nadie camina mirando al cielo. Y la cosa es que empiezo a retroceder y de repente me detiene una voz. Y ahí yo digo, es mi opinión, es mi pensar, es mi sentir lo que yo estoy compartiendo ahora. Yo digo: a mí el Señor se me reveló. Porque esa vez me dijo: ve a tu mundo, que no es tu hora todavía. Y di en la tierra que todo se hace si yo quiero. Que agradezcan cada paso que den. Que mirando a los cielos me lo agradezcan. Dándome también un trabajo donde me decía: vas a recorrer el mundo contando mi testimonio, el cual yo te hice pasar. También me daba a entender que yo iba a tener una hija. Y mi hija iba a ser una bendición. Margarita, ¿tú tienes conciencia de haber vivido su momento, haber regresado y entender que eso, más bien, quisiera yo entender por qué razón tú pudiste, se te cerraron las puertas y te dijeron: no es el momento aún? No es el momento. No sé. ¿No lo sabes? No sé. Esteban, la gente sí tiene miedo de quedarse en una situación astral que no es la que conoce, que es esta vida que entendemos en la tierra, ¿no? Y eso es de temer, o sucede, no sucede, existe ese peligro. A ver, el peligro de quedarse en esa experiencia y morir, por decirlo de alguna forma, no. O sea, cuando uno tiene un temor, tú despiertas, digamos, tú vuelves al cuerpo rápidamente. Se puede dar un fenómeno de parálisis del sueño que en algún momento tú quedas como congelado y te despiertas y tu cuerpo sigue estático, digamos. Pero quedarse no. Ahora, las experiencias de este tipo, estamos hablando no de SM, sino que estamos hablando de viaje astral, que son cosas distintas, son parecidos, pero no es lo mismo. En el caso de los viajes astrales, ahí la experiencia está muy determinada por el sistema de creencias que tenga la persona. Si la persona tiene un sistema de creencias que cree que en esas experiencias va a tener vivencias que son negativas, las va a plasmar de esa forma. En cambio, si tiene otro sistema de creencias o tiene un control de la situación, va a vivir otro tipo de experiencia. ¿Qué es lo que me pasa a mí en ese tipo de casos? Digamos, yo no tengo malas experiencias en
en ese tipo de vivencias, de lo que es proyección de la conciencia. Y antes que me cuentes alguna de tus experiencias, porque eso creo que es bien interesante viniendo de tu parte particularmente, el acto del desdoblamiento, luego de haberlo experimentado con algún grado de anterioridad, ¿se produce después casi en forma voluntaria? O sea, la persona podría recostarse en su cama, entrar en sueño y decir, yo voy a descubrir mi entorno o voy a viajar hacia. ¿Eso es un acto voluntario o solo sucede? ¿Cuál crees tú que es la contingencia de eso? O sea, lo natural la mayor parte de las personas que tienen este tipo de experiencia normalmente son involuntarias, o sea, vive la experiencia. Pero hay algunas personas, y también está determinado también por la práctica y el interés de las personas, que se pueden llegar a dar este tipo de experiencias de forma voluntaria. O sea, tú puedes inducir este tipo de experiencias también, ya sea sueños lúcidos o viajes astrales, que son parecidos, pero no es exactamente lo mismo, se puede inducir. Sí, yo recuerdo una historia en que una persona, estando en un lugar determinado, se da cuenta al levantarse, ¿verdad?, de un hecho que sucede en esa habitación, quedando como mera espectadora de un hecho muy funesto, por decirlo en palabras simples. Pero como ella no logra ver bien eso, quiere al día siguiente insistir en esa posibilidad y hace un esfuerzo, y de ahí mi pregunta, y vuelve a desdoblarse, y en esta ocasión ella saca fotos mentalmente para recordar esos rostros, porque ella creyó haberlos visto en el sitio que deambulaba permanentemente. ¿Eso está dentro de la lógica del desdoblamiento, Esteban? Sí, es posible. Hay personas que tienen mucho manejo en eso. Yo no llego a ese nivel en general, o no tengo ese tipo de experiencia. Pero, por ejemplo, yo conozco una persona, un amigo mío, que hacía ejercicios con su hermana. Y, por ejemplo, el ejercicio que hacía es que la hermana lanzaba unas monedas al piso de su habitación y él se proyectaba, iba, contaba las monedas, después volvía, las recordaba y después iba a corroborar con la hermana cuánta plata había en el piso, por ejemplo. Ah, a ese nivel. Vaya. Sí. Hay personas que tienen esa capacidad, pocas, pero hay. Conozco un par. Y Margarita, cuando tú tienes esta información que tu prima, ¿no? Lo voy a decir en palabras para que el público me entienda más claro, quizás está pedida para abandonar su corporeidad definitivamente de esta tierra. ¿Tú sientes que pudiste evitar eso? No, porque yo con ella no tenía contacto. Yo con ella nada, no. Ajá. Yo supe, y eso me lo dijo mi primo, que está fallecido, como le cuento, que en 10 días más él estaba esperando a la tía porque iba a fallecer en 10 días más. Pero en la situación que estás, tienes como conciencia de que ella va a dejar este mundo, ¿no? El espíritu. Sí. Sí, o sea, yo sabía, porque, como le digo, porque me lo dijeron. Porque me lo dijeron, eso era lo más claro. Bueno, como la gente está muy inquieta en casa también y ya está interesada en nuestra conversación y que se ha sentado virtualmente aquí, yo lo llamo con nuestros pequeños fantasmas, hay muchos que ya están esperando que sus comentarios lo hagamos realidad. A ver, ¿cuáles de ellos existen? Alejandrito, desde los 8 años de edad me sucede que me puedo salir del cuerpo al dormir y hoy ya tengo 33 años. Me sucede, pero menos frecuente. Incluso me ha sucedido que después he conocido en persona los lugares que he visitado en mi cuerpo astral o desdoblamiento. Esteban, eso es posible, ¿no? Todo lo que está narrando él. Sí, tiene una inquietud manifiesta ahí de entender. Perfectamente posible.
Y de hecho, es más, o sea, hay un fenómeno que es parecido que se llama visión remota, por ejemplo, y no sé, en Estados Unidos hicieron un proyecto que se llama Stargate, la Guerra Fría, es súper interesante. Y había un tipo, o sea, seleccionaron a gente de la Armada, era espionaje psíquico, le llamaban, y hay un tipo que se llama Ingo Swann, que está documentado el tema, está en los archivos desclasificados de la CIA, cualquiera puede acceder. Y el tipo era capaz de ver objetos que habían guardado en una caja a miles de kilómetros de distancia y describir lo que había dentro de la caja. A ese nivel se puede llegar. Nuestra conciencia tiene unas capacidades que nosotros ni imaginábamos, la verdad. Sin duda. Hay más gente. Vamos a escuchar otro comentario u otra pregunta. De Abril para Margarita. ¿Le pasó otra situación similar? ¿Le ha pasado algo más paranormal en el transcurso de su vida luego de este suceso? Bueno, eso habla del interés que le debe haber producido a ella el programa y lo interesante que estuvo usted con nosotros. ¿Qué responde a esta pregunta, Margarita? Bueno, lo que me pasó hace poco más de 3 años. ¿Posterior a esta experiencia? No, ahora. ¿Ahora? Ahora hace como 3 años atrás más o menos. Estábamos en la casa, estábamos con mi hijo y me viene de repente algo a la mente, lo cual yo le dije a mis hijos, me siento rara, le dije, yo siento algo, no sé qué, mamá, pero dime, ¿qué pasa? ¿Qué sentís? Me dice mi hijo. Le dije yo, que la abuela no nos va a durar más de 1 año. Son cosas como que de repente me vienen a la mente sin querer nada, o sea, sin razón aparente, ¿no? Claro, y de repente es como que algo me habla a la mente y yo se lo dije a mis hijos. Y bueno, mi mamá falleció 2 meses después. Y ella estaba sana. Y tú, si te sucediera algo parecido en estos momentos, ¿sientes que tienes que decirlo? Porque yo lo hay un tanto aterrador, digámoslo. Sí, yo siempre digo, yo no me voy a quedar callada cuando yo tenga algo. Es que tampoco es para asustar, sino que son cosas que a mí me vienen. No es siempre, es de repente, como una de esas cosas, como le conté lo de mi mamá. No, entiendo perfectamente. Tenemos otro comentario más de la gente y al parecer es para ti, Esteban. Pongamos atención, mira. Soy el hablante. Generalmente se hace un entrenamiento bien estricto para poder desdoblarse, pues el plano astral está repleto de entidades maliciosas, dispuestas a hacerse pasar por cualquier ser querido de la persona para atraparla y apoderarse de su energía vital. ¿Será así, Esteban? Uf. Bueno, eso es parte de un sistema de creencias. O sea, hay gente que lo ve así. ¿Sabes qué? A mí me ha pasado que... Sí, la gente lo ve así. Yo creo que él quiere saber si será así. Desde mi experiencia no es así, no es tan así. Yo no he tenido ese tipo de experiencias y de hecho es más, yo he estado con personas que tenían malas experiencias y cuando en el fondo hemos tratado este tema y le han cambiado el enfoque, no han vuelto a tener más ese tipo de experiencias. Lo que pasa es que estás viviendo una experiencia en un plano que es súper sutil, que tu pensamiento crea realidad, ¿entiendes? Nosotros también plasmamos realidad aquí, pero esto es un plano súper burdo, materiales con una energía muy densa. Estamos hablando de un plano que se percibe como material, pero tú no estás funcionando desde la materialidad, sino desde lo que yo llamo supraconciencia, y en ese plano tú construyes tu realidad. Entonces, si estás muy determinado por tu sistema de creencia y tú crees que hay entidades maliciosas que te van a atacar, bueno, puedes vivir experiencias de ese tipo, pero son construcciones. Una persona que entiende que ha comenzado sin quererlo, sin una razón que lo motive a hacerlo, en forma involuntaria, a vivir fenómenos de desdoblamiento, ¿podría sentirse gratificado o perjudicado por esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué crees tú? ¿Yo? Esteban, sí. Yo pienso que depende cómo lo enfoque y depende, insisto, en los sistemas de creencia y la seguridad que tiene de vivir la experiencia y la lucidez que tiene de vivir la experiencia. En principio, si tú estás poco lúcido, no vas a retener la experiencia o no la vas a entender ni procesar tan bien. En la medida que las personas empiezan a tener lucidez en esos estados, en esos planos, por decirlo de alguna forma, tú vives la experiencia de otra forma y puede ser gratificante, puede ser muy gratificante. Ahora hay que aclarar que la experiencia
de ella no es lo mismo que una proyección astral o un viaje astral. Yo diría que la experiencia que vivió es más una SM, una experiencia cercana a la muerte, que es muy parecido, pero no es lo mismo. ¿Te fijas? No es lo mismo. ¿Tú No tienes es lo conciencia, Margarita, de eso? Nula, yo estoy nula en todo eso de lo que estamos conversando, no, de lo que me pasó, yo no sabía nada, no. Sí. Bueno, mira, yo creo que la gente está muy inquieta con estas cosas porque hay cosas que ya me van quedando claras. No es necesariamente un acto voluntario. No obstante, acabas tú de mencionar que hay que tener mucha lucidez para aprovechar, voy a llamarlo vuelo, ¿verdad? Este registro, este hurgar en el mundo y en el entorno. Hay que tener lucidez, por sobre todas las cosas, para retener esa experiencia. ¿Y para qué, me pregunto? Lo que yo veo, ¿en qué me sirve a mí? ¿Por qué esa lucidez? Porque sería interesante que hubiese voluntarismo, hubiese la posibilidad de hacerlo esto a piacere, pero no es así. Sin embargo, sí tenemos que tener los ojos abiertos, ¿vale? Esos son datos duros de este elemento. Sigo pensando que es muy raro que acontezca eso, ¿no? Mira, para atizar un poco la conversación, ¿no? Quiero relatarles a ustedes y particularmente a nuestros telespectadores que están a esta hora de la noche interesados en nuestra conversación, donde son partícipes, leerles este relato que nos manda Gerard Bravo, ¿sí? Y dice así: Gerard Bravo es casado, tiene 28 años y por costumbre visita todos los fines de semana a su madre. La vida junto a su familia fue para él memorable. Y precisamente en gratitud a ese pasado le manifiesta a la señora Hortensia su fiel compañía, ahora que ella se encuentra viuda. En una de sus recurrentes visitas, cuando a instancias que su madre debe salir de compras, él se queda al cuidado de la casa y de su perrito regalón. Inspirado en la soledad y el silencio, lo encontró la noche y Gerard se quedó profundamente dormido. Este joven determina que aquel episodio marcó un antes y un después en su existencia. Recuerda, por ejemplo, que en los segundos previos a cerrar los ojos sintió una sensación demasiado extraña. La calificó como lo más parecido a estar mareado. De pronto advierte que se encuentra sumido en el sueño, pero este no era un sueño habitual. En esta ocasión, él tenía conciencia de qué se trataba. Era como una somnolencia que lo mantenía inéditamente en estado de total lucidez, por tanto, con absoluto control de sus acciones. Pero la situación no terminaba allí. De pronto constata que él abandona su cuerpo y se observa a sí mismo acostado sobre la cama. En esa atmósfera de liviandad y ausencia corporal, con plena conciencia de lo que está sucediendo, se dispone a ambular por el entorno. Gerald reconoce estar viviendo en el pasado, pero el ambiente era diferente al interior de la que fue su casa. Ya no estaban los animales de su madre, y el paisaje del que fue su hogar ahora se encontraba completamente desolado, también triste y abandonado. Al salir al patio existía una espesa neblina, mucho frío y sepulcral silencio. En esa instancia aparece Flecha, el perro
que él tenía cuando era un niño. Este había fallecido producto de una infección y su familia lo lloró muchísimo. En ese paseo hacia el pasado, Flecha, su mascota, lo reconoce y se acerca en forma cariñosa. Gerard le pregunta: ¿y tú qué haces aquí? ¿No había fallecido? El perro le responde langueteándole su rostro hasta que luego de unos segundos se dirige al fondo del patio y su figura desaparece. Gerard decide esta vez salir de la casa. Lo hace y tras llegar a la calle distingue a mucha gente caminando. Él se les acerca para preguntarles algo, pero todos hacen caso omiso de su presencia, ya que para ellos es invisible y eso a él le desespera. Este hombre recuerda que les gritaba: ayúdenme, ayúdenme, ¿alguien me ve? Pero esos gritos no tenían respuesta. Comienza a sentir pánico, pide auxilio, pero sus lamentos no logran inquietar a los transeúntes. Solo le queda una instancia, según él, de salvación: regresar a su cuerpo. Entonces, tembloroso, vuelve a su dormitorio y observa allí su cuerpo, recostado sobre la cama con los ojos cerrados. Gerard asegura que el momento en que su espíritu regresa a su cuerpo fue igualmente dramático para él. No pasan más de 3 segundos y sus ojos se abren. No se puede mover, sin embargo. Tiene conciencia de que está ya en el mundo real, pero se ve imposibilitado de acceder a él. Es tanto el esfuerzo mental que él tiene que decide despertar, pero lo hace de forma muy brusca, violenta y aterradora. Se queda tendido sobre la cama reflexionando. Temió que su espíritu, como muchos, hubiese quedado atrapado en otra dimensión, ya que este viaje pudo haber sido para él sin retorno. Por tanto, asume con temor el regreso a esta suerte de aterrizaje a la vida corpórea. En ese estado siente ruidos y pasos que se acercan en la casa de su madre. Le parecen amenazantes. Entonces tiene fuerzas para levantarse y, temblando, ha tomado la decisión de afrontar a este enemigo invisible. La puerta del dormitorio se abre lentamente y aparece justo la figura de su madre, que le dice: me demoré un poco, qué bueno que pudiste descansar. Esto le sucedió a Gerard hace 2 años. Y quiero decirles a todos ustedes que Gerard está conectado con nosotros porque quiere dar fe de su testimonio. Vamos a hacer un breve descanso y ya volvemos con él. Bueno, tal como lo prometimos, el autor de este relato, de esta historia que nos ha llegado y que la hemos entregado a ustedes también, ha querido estar presente para dar el testimonio y que podamos, ¿por qué no?, compartir un rato con él en esta mesa redonda y ver cómo concluimos para encontrarle una explicación a este verdadero fenómeno. ¿Cómo estás, estimado Gerard? ¿Cómo se dice tu nombre? ¿Girard o Gerard? Gerard. Ajá. Agradecemos mucho tu gesto de poder compartir una historia que muchas veces son parte de la vida privada de las personas con nosotros y con todos los televidentes que están hoy día ávidos de conocer qué impacto, qué te sucedió a ti posterior a haber vivido esta experiencia que te marcó tanto.
Bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación, a saludar también ahí el panel, a la protagonista, ahí, al experto, al medium y por supuesto a don Carlos. Junto a mi esposa y mi familia lo admiramos mucho. Una Muchas excelente gracias. narración, gracias por eso. Y bueno, como ahí ustedes lo leyeron, lo escucharon, esa experiencia la tuve hace unos 10 años atrás y fue un hecho que marcó un antes y un después en mi vida. De hecho, yo en ese tiempo estaba con terapeuta, con psicólogo, traté hasta de buscar una explicación con él y él me dio tres posibles teorías o soluciones. Primero me dijo que quizás tuve una muerte súbita y visité el otro plano y por alguna razón algo me regresó. Después la otra versión que es más religiosa, que quizás Dios tal vez no quiso que me fuera al otro plano porque tenía propósitos que cumplir, ¿no es cierto? Pero hasta el día de hoy es una situación que mi círculo más íntimo lo sabe y la verdad en su momento sí me marcó mucho, me dejó mucho marcando ocupado. Tuve que, como digo, hasta psicológica, pero ahora ya como lo he ido superando. Insisto, hasta el día de hoy no tengo explicación para esto, pero en su momento yo dije, esto pasa en las películas, los libros, pero puedo decir que cuando eso a mí me sucedió estaba un 80% consciente, digamos, entre 20% quizás inconsciente y todo el otro 80% no. Mi visión estaba nublada, veía como todo nublado, y lo otro que pude comprobar es que las personas, así como ustedes que están ahí, yo los podía ver, pero yo les hablaba y ellos a mí no me veían. Claro. No, como que yo no existía, dije, ¿qué está pasando? Les grité y nada, entonces me pasó algo muy similar a la protagonista, de hecho me marcó mucho la historia, no sé qué explicación más tendrá. Sí, Gerald, y desde que aconteció este fenómeno en tu vida, ¿qué crees que cambió? No hablemos de la explicación que no la has encontrado, pero tú en lo personal sientes que tomaste un camino distinto al que naturalmente te correspondía. ¿Hay algo de conciencia de eso? Claro, sí, efectivamente, siento que, como vuelvo a reiterar, marcó un antes y un después, porque yo en ese momento vivía como, yo decía, no, estas cosas son ficticias, no, era muy escéptico, como decirlo de alguna manera, muy escéptico, y desde ahora como que trato de apreciar más la vida, quizás buscar algún más sentido, quizás yo en un momento estuve muerto en vida y quizás por algo me falta por vivir y eso es lo que estoy día a día buscando. Quizás hay más propósitos, misiones en mí que aún no descubro y el visitar ese plano me dio como a entender que así se vive o quizás después de la muerte algo más hay. No creo yo que uno, digamos, te mueres y solo duerme y no hay conciencia. Creo que después pasas a un estado. Según la religión, algunos dicen que hay quizá un limbo, un purgatorio. Según la ciencia, quizás no lo sé. Bueno, hay muchas teorías, pero creo que esto me hizo a mí dar a entender de que hay algo más allá y que por algo estamos aquí viviendo. Creo que hay un sentido para cada uno. Tienes una... Has tenido y seguirás teniendo la dura tarea de descubrir qué hay detrás de esto que no puedes explicarte. Yo hice esta pregunta delante a Esteban Vigo, que está con nosotros, respecto a si tener la posibilidad de desdoblarse es un hecho grato o ingrato. ¿Qué piensas tú del tuyo? ¿Fue ingrato? ¿Te marcó mucho en forma positiva o negativa, para ser más simple? Yo creo que hay como un yin y un yang, digamos, alguna dicotomía en esto de que primero me marcó algo negativo, porque dije, ¿esto por qué me está pasando a mí? O sea, si yo mi vida la vivo normal en ese entonces, pero después le vi el lado positivo de que quizás necesité eso en mi vida y a las personas que hemos pasado por esta experiencia nos hace ver las cosas desde otra perspectiva, incluso hasta de poder ayudar a otra persona, de darle un mensaje y decir, oye, ten presente que quizá hay gente que en el otro plano que tú quieres, que te está observando, está ahí siempre contigo,
la verdadera muerte es cuando uno olvida, no lo sé. Creo que ahora lo veo más en positivo. Creo que ahora vivo más como con precaución de los actos que hago, o que las personas que conozco quizás tengan alguna sincronía conmigo, no sé, está destinado Entiendo. todo. Entiendo particularmente lo que Claro. estás tratando de decir. Se me ocurre Ujú. cerrar yo tu respuesta diciendo que me da la impresión que eres mejor persona hoy que antes, ¿no? Sí, Eh, efectivamente. Ujú. Esteban, Sí. tú has escuchado el relato de Gerard. Eh, ¿Hay algo que te lleve a responder así en forma espontánea al relato mismo y a lo que está diciendo Gerard en este rato? O sea, a mí me gustaría preguntarle, porque a ver si me quedó claro, ¿no? Su experiencia fue como un viaje al pasado, ¿verdad? Es como, ¿eso fue lo que te pasó? Como que tu experiencia fue como irte al pasado, ¿no? Como vivir una experiencia en otro tiempo. ¿Fue así? Claro, eso es lo, sí, Ok. eso es lo que también quería recalcar que se me olvidó y gracias por la pregunta porque aquí quiero llegar. Cuando yo me desdoblé o tuve esa experiencia de extracorporal fuera de mi cuerpo, como que sentí que el tiempo estaba como alterado. ¿En qué sentido? Pude ver a mi perrito de la infancia Ujú. que murió. Y yo de hecho ahí también quedé marcando ocupado porque dije, o sea, ¿los animales también pueden ir al otro plano? Esa es una gran pregunta de debate, ¿los animales también van al otro plano? Sí. Esa fue lo primero. Y después vi que incluso las personas estaban vestidas desde otra época, Ujú. otras estaban vestidas como nosotros, entonces vi como una alteración, como que en un momento estuvo en el pasado, después el presente y luego regresé a mi cuerpo. Bien. Interesante. Entonces, ¿qué dices tú, A Esteban, al ver, respecto? es bien interesante el caso porque, bueno, en cuanto a los animales, por lo menos en Mediunidad, nosotros hemos visto que sí, o sea, como que las mascotas siguen siendo mascotas en otros planos y eso es bien particular porque para mí no tendría por qué ser, pero en la práctica lo hemos visto así. Ahora, es interesante que él tenga como este viaje en el tiempo, pero no es tan inusual, o sea, igual ocurre porque todos estos fenómenos funcionan no desde la conciencia local, que es como todo lo que tiene que ver con lo orgánico, sino que a través de lo que yo llamo como supraconciencia, que es donde se viven todas estas experiencias. Nosotros tenemos esta conciencia y otra más. Y esa conciencia, o supraconciencia más bien dicho, no está determinada ni por el tiempo ni por el espacio, omnipresente, omnipotente y omnisciente. O sea, puede vivir experiencias en distintos momentos de la historia, pasados, presentes o futuros, porque finalmente la vivencia de tiempo lineal es una experiencia que nosotros vivimos aquí, pero hay otros planos donde el tiempo no es lineal como aquí. De hecho, la mayoría no es así. Por eso se generan fenómenos como de retrocognición o precognición, gente que ve cosas de futuro. Eso se da así. Y otro factor que es interesante es que en las experiencias cercanas a la muerte, después muchas veces las personas quedan con facultades psíquicas, un porcentaje alto de las personas que previamente no tenían nada o no percibían nada, tienen esta experiencia intensa que los marca, sienten un sentido distinto a la vida, un enfoque distinto, valoran la vida de otra forma y a la vez muchas veces genera una sensibilidad especial que puede ser desde la intuición a otras capacidades más extraordinarias aún que eso. La verdad es que estamos con este tema a full. Hay mucha gente que quiere interceder también, pero lamentablemente el tiempo siempre ha sido un esclavo nuestro, ¿no? Nos insta a ver cómo avanzamos en toda esta historia. La verdad, te vuelvo a agradecer, Gerard, que hayas estado con nosotros y espero sinceramente que esta experiencia te haya convertido, como dije antes, en mejor persona. Que tengas muy, pero muy buenas noches y reitero, gracias por compartir tu historia con nosotros. Saludo a tu familia también, desde luego. Dale. Muchas gracias, saludos a ustedes y nada, espero les haya servido esta historia o esta narración. Sin Saludos, un duda. abrazo. Gracias. Y ahora vamos a escuchar algunos comentarios del público. Eso es, ¿no? Hay gente que nos está bombardeando y le vamos a dar también la oportunidad. Siéntense en nuestra mesa redonda. Janet Marín.
Hola, excelente el programa. A mí me ocurre lo mismo cada cierto tiempo, pero voy en busca de mi madre. Ella ya no está en la tierra conmigo y la extraño mucho. Cuando vuelvo y logro despertar, siento mucho frío y miedo. ¿Cuál es el motivo de esto? ¿Cuál es el motivo de esto, Esteban? ¿Crees tú saberlo? ¿Que siente frío y miedo? Ujú. Bueno, la verdad, yo pienso que el miedo es por una reacción que puede tener uno a lo desconocido, básicamente porque en este tipo de experiencias, desde mi punto de vista, no hay nada que temer si uno tiene cierto manejo de la experiencia, cierto control. Yo siempre le digo a la gente que nosotros en este tipo de experiencias tenemos el control absoluto en la medida que nosotros estemos empoderados y sepamos que tenemos el control absoluto de las situaciones. Por lo tanto, el miedo siempre paraliza, el miedo siempre limita las experiencias, el miedo las tergiversa, las ensucia, las empaña. Sí. Por lo tanto, es mejor vivir las experiencias sin miedo. Pero eso no es una decisión que uno tome. El miedo es algo que nos supera siempre, ¿no? Por eso yo siempre hago hincapié en No tener... racional, quiero decir. Claro, pero por eso yo hago siempre hincapié en tener lucidez en las experiencias. En la medida que nosotros indagamos en uno mismo, en la medida que uno tiene espacio introspectivo, que puede lograr experiencias introspectivas profundas, tú empiezas a tener como una conexión más cercana con esta supraconciencia o con tu alma, por decirlo de alguna forma. Ajá. Y de esa forma tú te vas dando cuenta que finalmente tú tienes el control de las situaciones y que además tú accedes a una fuente de información que no sabes por qué. Después tú sabes las cosas, no sabes por qué las sabes, pero las sabes. Y es porque empiezas a acceder a una fuente grande de información. En pocas palabras, Margarita, tú en tu experiencia tan personal, ¿sentiste miedo en algún momento? ¿O mucho miedo? No, miedo nada. ¿En nada. ningún instante? Cuando estuve en ese lugar que yo les nombro, como yo lo nombro cielo, no. Yo siempre digo también no hubiese vuelto ahí en ese lugar. Pero cuando el médico, como vimos en delante, decía que no tenía posibilidades de vivir, sale el espíritu y ahí me dio cosa, porque verme al lado del cuerpo, y me pregunté, ¿qué hago ahí acostada si estoy al lado? Esa fue como una preocupación espiritual. Bien. Me quedo pensando en todo lo que están diciendo. Vamos a una pausa comercial y a la vuelta, como lo hicimos en un principio, vamos a entregar un tazón parecido a este porque las historias son abundantes las que nos han llegado, pero ya tenemos una elegida y espero que sea la suya. Vamos a hacer un pequeño alto y vamos a dilucidar ese secreto que tenemos guardado. No puedo dejar de agradecer que hasta esta hora, ¿qué hora es exactamente? La 1:07, ustedes estén despiertos, como nosotros, ¿no? Le iba a decir que esto es una grabación, pero es mentira, estamos en directo. Hablábamos del tazón y vamos a dar lectura porque nuestro jurado ya eligió el texto, el relato ganador, y es este. Esto no ha terminado. Dice: una vez soñé que despertaba y caminaba por mi casa, mientras tanto mi hermano estaba siendo intervenido por un cáncer que padecía. Y durante el sueño se aparecieron mis abuelos muertos y abrazaban a mi hermano. Sonó el teléfono y me cuentan que él estaba bien. Nuestro jurado ha elegido este como el relato ganador y se lleva este tremendo premio, que es simbólico, por cierto. Te lo vamos a hacer llegar hasta tu casa, estimado amigo. Gracias por haber compartido con nosotros. Lo mismo agradecemos para ustedes que están en nuestra sintonía. Y por cierto, vamos a pedir la última impresión de nuestra invitada, autora, prácticamente protagonista de la historia real de la historia que hemos mostrado.
Margarita, ¿cuál es tu última impresión sobre lo que hemos conversado? Cortito, ¿qué quisieras decir? Te quiero, Carlos. Eso no puede ser así. No, sí también, sí tengo corazón grande. Tiene el corazón grande. Sí, no, Dime. quiero darles gracias, po. Y que más tengan fe. Fe. Eso es lo que dice Margarita Garay. Faray. No, Garay no, Faray. No, Garay es el segundo apellido de Vigo. Vigo Garay. No, ¿Sí? Esteban Vigo. Ah, Muchas gracias por compartir con nosotros. ¿Hay algo que quieras agregar a toda esta mesa redonda? Bueno, antes que nada agradecer la invitación a esta conversación, lo pasé súper bien, y decirle a la gente que le interese este tema, de lo que son las experiencias cercanas a la muerte, que hay mucho estudio al respecto, mucho más de lo que uno cree, estudios serios, y que yo por lo menos soy un convencido que existe algo que va mucho más allá de la muerte del cuerpo físico. Nosotros seguimos y esta vida no se acaba con la muerte del cuerpo físico. Bueno, con estas palabras cerramos el ciclo, el programa, el capítulo de esta noche y el programa El Día Menos Pensado. Muchas gracias de nuevo a ustedes. Y a ustedes en nuestra casa los queremos, en vuestra casa, digo, los queremos dejar con una exclusiva. El tremendo capítulo que vamos a exhibir la próxima semana. ¿Ya? Esto va para la gente que está en Chile y en el extranjero, que siempre están preguntando por nuestro programa. Se llama La Misión. Esto es un adelanto especial para ustedes. Muy buenas noches. Gracias. Nunca me imaginé que estuvierais tan solo acá. Me gustaría hacer otra cosa. ¿Te acuerdas que el otro día te hablé de Romu? ¿Tu pololo? Mi pololo. Nos hemos visto un par de veces. ¿Él sabe que soy tu hijo? Se lo dije apenas lo conocí. Y todos estos terrenos, incluso su taller también, todo eso antes era una mina de lápiz lazuli. Existe todavía. Sí, acá lo encontré, pero a él lo despidieron. Yo estuve en esa casa en donde ocurrió todo. Fantasma, dice usted. No sé. Usted quiere que una persona llegue y mata a otra sin saber nada. Pero mamá, me trata como si fuera un niño. Pero si solo quiere un niño. Seré niño, pero pienso que me sobreproteges. Que te sobreprotejo. Era él. Llevamos 2 días y ya me quiere controlar la vida. Por eso vine, para que nos conociéramos un poquito mejor. Pero con lo que yo he visto ya es suficiente. Tú eres como eres nomás. Yo no tengo la misión de cambiarte.